Bueno, buenas tardes, bienvenidos al primer episodio del segundo semestre del 2022 de Combine. Todos se preguntarán dónde está Antonio. Bueno, Antonio está cogiéndose sus merecidas vacaciones y de aquí un homenaje a él y a todo el equipo que hace el Combine. El equipo detrás intentaremos hacer una sesión a la altura y hoy tenemos un tema especialmente, digamos, importante bajo nuestro prisma, que sería la innovación. Intentaremos entender qué es la innovación en medicina y también trabajaremos y trataremos de darle algunas pistas sobre algunas áreas de innovación en la práctica actual del neurointervencionismo. Antes que nada, decirles que por el favor del tiempo, la revisión bibliográfica hecha por Tomás Carmona, es un fellow de neuroradiología intervencionista de Vallebrón, la podrán encontrar en la plataforma. Él ha revisado casi cuatro artículos. Uno sería del Swipe Direct, lo sabéis, el estudio de inferioridad entre la trombectomía comparativamente con la trombectomía articulase. Luego, un estudio en la misma línea, el Direct Safe, también de forma tangencial. También presentará el CASIS, lo verán, es un estudio importante para nosotros, ya que sus resultados, bueno, no avalan lo que realmente nos gustaría, en el stenting, stenting más terapia médica, comparativamente solamente terapia médica. Y por último, un estudio que es de todos nosotros, me refiero a todos, toda España, digamos, ya que es un estudio multicéntrico de derivo, ¿vale? Que hemos llevado a cabo todo y que estamos muy orgullosos de poder presentarlo. ¿Qué es la innovación? Bueno, ahora hablaremos con tres personas que para mí son personas referentes y importantes. Hay muchas en este mundo, pero son tres personas cercanas a mí y que me quería preguntarle esto, qué es la innovación y cómo lo ven. Uno es Carlos Molina, de la unidad de ICTU, el CAP de la unidad de ICTUS, el otro es Marc Rebot, también de la unidad de ICTU de Valladolid, ambos. Y por último, Antonio López Rueda, del Hospital Clínico, responderá a estas preguntas. Si pueden pasar el vídeo, por favor. Bueno, mientras preparan el vídeo, como bien sabéis, la innovación es algo propio de los hombres, ¿vale? Los hombres, desde que somos hombres, hemos querido innovar y cambiar nuestro entorno. Y para eso hay unas determinadas características que son necesarias, ¿vale? Como la observación, el espíritu crítico. Y yo creo que en medicina innovar no necesariamente significa investigar. Los métodos de investigación a veces son métodos de validación de la innovación, aunque también evidentemente se puede investigar y innovar al mismo tiempo. Y en la práctica médica hay muchas áreas de ella. Como no sé bien qué ocurre con los vídeos, seguiré adelante. Ya en cualquier momento me cortáis y pueden poner los vídeos. Hay muchas aplicaciones las cuales hoy por hoy nosotros convivimos. Una, por ejemplo, aquí ven a la izquierda Nora, es una aplicación desarrollada para hacer seguimiento al paciente. Hay aplicaciones para poder ver el impacto clínico de un ictus en tiempo real. Hay aplicaciones que todos nosotros conocemos muy bien, como puede ser Join o como puede ser Nesting. Es una aplicación de inteligencia artificial Nesting, especialmente para la detección de oclusiones de gran vaso, escáner sin angiotag. Join es una aplicación como podría ser una especie de WhatsApp que tiende a incluir las imágenes, pero también a favorecer la ubicación. Tenemos Rapid, Paynomics, pero todas estas las conocí bastante bien y yo creo que no vale la pena entrar. Anquiras, por ejemplo, que son aplicaciones enfocadas a la planificación, Simancure también, enfocada a la planificación, y hay otras nuevas como puede ser esta, como Midbrain. Esta misma empresa tiene otras para rodilla y próstata de seguimiento. Midbrain lo que hace es intentar disminuir la variabilidad interobservador y tiene diferentes aplicaciones que pueden ir dadas desde la esclerosis múltiple, lesiones desmielinizantes, seguimiento de aneurisma o tumores vasculares o también signos de atrofia. Todas las aplicaciones las tenemos presentes en el mercado hoy por hoy y estas aplicaciones existen porque ha existido una innovación detrás. Entonces, en esta misma línea,
En esta misma línea habrá varios ponentes hoy, son sesiones cortas. Primero de Peracanas nos presentará la cateterización automática de las tortuosidades vasculares, el ingeniero Flowcat del BID, del Instituto de Investigación, dependiente de la unidad de ictus. Y bueno, yo creo que demos paso a Pera y luego seguimos. Y si en algún momento podemos ver los vídeos, ya los vemos en el transcurso de la sesión. Vale, gracias. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Pera, como ha dicho Alejandro, soy un estudiante de doctorado aquí en el BID, concretamente del grupo de investigación en ictus, y vengo a presentaros pues, la parte troncal de mi tesis, que es este proyecto llamado Arterial, que se basa en la caracterización automática de la tortuosidad vascular en ictus. Bueno, para presentaros el contexto donde nace este proyecto, dejadme enseñaros un caso de ejemplo de un paciente en el que este proyecto tendría un impacto. Entonces, un hombre de 82 años entra en la unidad en el hospital con los síntomas de ictus. Se le practica una triple adquisición de TAC, sin contraste con contraste intraarterial y de perfusión, y se le localiza una oclusión en la M2 izquierda, y a este paciente se le intenta tratar con una trombectomía mecánica a través del acceso femoral, que es el que por defecto se utiliza en nuestro centro. Entonces, el acceso femoral con catéter resulta imposible y no se le llega a cateterizar la carótida común izquierda, por lo que el neurointervencionista decide cambiar a femoral, a radial, y con el radial finalmente se le consigue cateterizar la carótida, se le consigue practicar la trombectomía. Eso sí, con un coste de tiempo muy elevado, de tiempo que se tardó desde la punción femoral hasta la adquisición de la primera serie angiográfica fue de 72 minutos, y eso comparado con el tiempo medio que se suele tardar en nuestro centro, acostumbra ser de 10 minutos o incluso algo menos. Hay varias posibles explicaciones, mirando este caso en particular, mirando la anatomía arterial de por qué ha sido imposible cateterizar al paciente. Y bueno, y esto en este caso justamente pues, se consiguió recanalizar al paciente y salió con una buena condición clínica, afortunadamente, aunque este no suele ser el caso. Hay numerosos estudios que relacionan un aumento del tiempo de la intervención con un empeoramiento del estado clínico final del paciente, y en muchos de estos estudios se relaciona la presencia de tortuosidad vascular con este aumento de tiempos. Si ponemos un poco números por el medio, vemos que hasta un 4,4% de los pacientes presentan un acceso femoral imposible. Y si miramos no solo los accesos imposibles, sino los pacientes que tardan un tiempo anormalmente largo para poderse operar con trombectomía mecánica, vemos que hasta un 25, incluso un 30% de los pacientes presentan un difícil acceso al catéter. Entonces, aquí es donde entra un poco la motivación para generar un proyecto de análisis automática de tortuosidad, ya que bueno, el principal problema que observamos fue que no hay un criterio preoperatorio ni objetivo para escoger qué pacientes se beneficiarán de un acceso radial o de una punción carotidia antes de la operación. Y nuestra hipótesis con la que trabajamos es que realmente se pueden identificar estos pacientes mediante un análisis de la tortuosidad vascular, y esto creemos que se puede hacer a partir de imagen preoperatoria, como por ejemplo las adquisiciones de TAC que hemos visto antes. Aquí es donde nace Arterial, un proyecto concebido por el doctor Marribó y que estamos llevando a cabo. Bueno, este es un software para la caracterización automática de la tortuosidad vascular, y con el gran objetivo, de que es donde entra un poco la componente de innovación, de diseñar herramientas de soporte de decisión preoperatorio. Entonces, actualmente trabajamos con AngioTAC, y en un primer paper que estamos a punto de publicar estamos intentando validar medidas de tortuosidad automáticas. En nuestro software actualmente cuenta con 4 módulos distintos que os voy a presentar a continuación. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es segmentar los vasos del AngioTAC. Para ello utilizamos una red de Deep Learning convolucional
que bueno, básicamente este tipo de modelos son actualmente el estado del arte para hacer este tipo de segmentaciones en imagen médica. Hemos generado una base de datos propia del hospital con 162 casos que hemos segmentado manualmente y los resultados que nos está dando son realmente muy, muy buenos. Estamos muy contentos con esta tecnología. Luego, aparte de la segmentación, también hemos trabajado mucho con manipular los modelos 3D de superficie y de centerline de estos vasos segmentados. Para ello utilizamos librerías muy frecuentes en este campo como ETK o un software open source como Slicer. Y hemos desarrollado módulos propios para mejorar la robustez y añadir algunas funcionalidades para optimizar el tratado de estos datos en nuestro caso. Y también podemos, como podéis ver, por ejemplo, en esta imagen, pues separar los segmentos arteriales de manera individual. Aunque hasta este punto no sabemos, hasta este punto no tenemos una manera de identificar qué vasos son adecuados, ¿no? Por ejemplo, identificar la carótida izquierda, etc. A partir de aquí, lo que hemos estado trabajando más últimamente es con el dominio de los graphs. En vez de trabajar con imágenes, a partir de aquí, con los modelos de centerline extraídos de estos cuerpos segmentados, hemos generado una familia de graphs que utilizamos para poder trabajar a múltiples escalas, es decir, poder trabajar de manera local y recoger datos de la geometría y la morfología de las arterias de manera local y también a nivel de segmento, incluso a nivel local. Esto nos confiere una mucha mayor flexibilidad y nos permite trabajar con la tecnología en la que confiamos mucho para poder llevar a cabo nuestro proyecto, que son las Graph Neural Networks, que os explicaré un poco más a continuación. Un primer ejemplo de cómo hemos utilizado estas Graph Neural Networks es para etiquetar los vasos, como os decía antes, de poder asignar un nombre a todos los vasos individuales que vemos en este tipo de objetos. Para ello hemos utilizado una red llamada GraphUnit que hemos optimizado probando hasta 300 modelos diferentes. Y de momento estamos trabajando con las arterias supraórticas y las cervicales. Hemos dejado las cerebrales como un problema aparte para reducir la complejidad del análisis y nos está dando resultados realmente muy, muy buenos comparados con otros estudios recientes que han sido publicados. Luego, la utilización de estos graphs nos permite, como os he dicho antes, trabajar a diferentes escalas. Entonces, podemos recoger diferentes valores de tortuosidad, indicadores como, por ejemplo, el radio, la curvatura en diferentes puntos del objeto, el ángulo, etcétera. También lo podemos hacer a nivel de segmento con marcadores habituales en este campo como la longitud relativa, la presencia de elementos como loops, estenosis, etcétera. E incluso a niveles locales como marcadores morfológicos como, por ejemplo, el arco bovino o el tipo de arco. Y todo eso lo podemos codificar en un mismo objeto y trabajar luego con esta familia de modelos que os he comentado. También el trabajar con estos graphs nos permite dibujar de manera automática pues, los trazados que se pueden dar en una operación de trombectomía. En un mismo paciente, según el acceso y la localización de la oclusión, podemos seguir diferentes caminos. Y nuestro gran objetivo, que es en lo que ahora mismo estamos trabajando, es utilizar toda esta información y la caracterización para poder predecir de algún modo el tiempo que se va a tardar en una operación o para clasificar qué pacientes van a presentar un acceso femoral complicado. Entonces, ahora mismo, como os he dicho, esto es un work in progress. Estamos generando una base de datos con más de 1000 casos, todos de nuestro propio hospital, con los que tenemos pues estos caminos de caracterización ya calculados de manera automática y los tiempos registrados de operación de, pues, por ejemplo, de la primera secuencia geográfica, del primer pase, de la recanalización, etc. Los graphs también nos permiten añadir más información aparte de tortuosidad, que eso también es algo que tenemos planeado añadir a largo plazo. Y bueno, simplemente pues comentar que este tipo de algoritmos ya han demostrado su potencial en problemas muy parecidos y están ahora mismo en un boom, ya que en los últimos años han salido aplicaciones muy
bueno, que han sonado mucho en los medios también y tal, como por ejemplo el folding de proteínas, la producción de tiempos de Google Maps o el descubrimiento de nuevos antibióticos. Todas estas tienen en común que la tecnología que va por debajo son este tipo de familias que queremos implementar en nuestro caso. Nada, ya para finalizar, otros proyectos que estamos trabajando ahora mismo son la segmentación de las arterias cerebrales, la localización y simulación del trombo, detección de errores de segmentación y ahora, de hecho, nos acaban de aceptar un abstract para también presentar un estudio de cómo relacionar medidas de tortuosidad en un gran número de casos con marcadores de trombectomía difícil. Y bueno, este es el final. Nosotros somos el FlowCat, como ha comentado Alejandro, que es un grupo dentro del grupo de Serpenictos que hacemos este tipo de proyectos. Y este proyecto está realizado en colaboración con investigadores de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, Espera. Oye, en favor del tiempo, haremos las preguntas al final, si te puedes quedar para el final. Y la verdad es que lo que presenta es fantástico y cada vez será más evidente la necesidad de este tipo de herramientas para elegir la forma más rápida y segura de tratar a los pacientes. Gracias, Pedro. Bueno, el siguiente ponente es Yehudi Ili, también ingeniero del FlowCat, y que nos presentará sistemas experimentales para evaluación de los dispositivos. Bueno, hola Yehudi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un placer trabajar con ella y con todo esto porque la verdad es que nos ha cambiado la forma de enfocar cursos, casos difíciles y también la investigación. Por tanto, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por presentarme. Otra vez soy Yehudi, mi nombre es Yehudi, trabajo en el laboratorio de FlowCat, igual que Pera, y en esta sesión os presentaré sobre los sistemas experimentales que usamos en Vall d'Hebron, en el FlowCat, para caracterizar, evaluar diferentes dispositivos de trompectomía. Entonces, el contenido de esta sesión será, primero, os hablaré de los modelos experimentales más habituales que se utilizan hoy en día, y a continuación os hablaré de nuestros modelos impresos en 3D en nuestros laboratorios y finalmente algunos casos de aplicación. En esta tabla lo que podéis ver es un resumen de todos los modelos que se utilizan hoy en día, desde los modelos cadavéricos hasta los modelos animales y finalmente aquí tenemos los modelos fabricados artificialmente. Entonces, como podéis ver, ningún tipo de modelo está exenta de limitaciones, pero si nos enfocamos únicamente en aquellos parámetros de tutuosidad y de réplica de condiciones de flujo, de todas estas opciones que tenemos disponibles, las que son más similares a las condiciones humanas son aquellas que podemos replicar artificialmente con tecnologías emergentes como impresión 3D. Entonces, en nuestros laboratorios usamos sobre todo la impresión 3D para fabricar esos modelos, gracias a que es una tecnología versátil y es relativamente fácil de implementar en comparación a otras que podemos resaltar limitaciones como la disponibilidad de los modelos cadavéricos. Entonces, a continuación, os voy a enseñar ahora a uno de los modelos que tenemos en el laboratorio. Este aquí es un modelo que tiene circulación anterior, posterior, tiene el polígono de Willis completo, acceso femoral, acceso radial. Entonces, usamos estos modelos para, sobre todo, formación, investigación y testeo de dispositivos, como os he comentado antes. Y entonces, en cuanto a visibilidad, que son los parámetros que nos interesan mucho para poder trabajar sin rayos, es un modelo que tiene un material semitransparente, por lo que nos permite ver la interacción entre los trombos y los dispositivos sin necesidad de escopia. Pero en caso que quisiéramos usar escopia, aquí en otra foto tenéis la visibilidad bajo rayos X, donde puedes ver pues, las marcas radioopacas del stent, del catéter y el mismo trombo que tiene propiedades radioopacas. Entonces, si a estos modelos los conectamos a un circuito de flujo pulsátil en condiciones fisiológicas y por otro lado añadimos sensores y actuadores, formamos sistemas experimentales que nos permiten caracterizar y analizar diferentes propiedades de los dispositivos. En este primer ejemplo de aplicación voy a hablar de la capacidad de aspiración de los catéteres de acceso distal. Entonces, en este diagrama, en esta imagen, estoy ilustrando, digamos, el sistema que usamos para poder medir la fuerza de aspiración de los catéteres. Popularmente, también según marketing de muchas casas comerciales,
la fuerza de aspiración depende mucho del diámetro interno de los catéteres. Por esto ahora mismo hay una tendencia a crear catéteres de calibre cada vez mayor que son capaces de acceder a arterias distales. Entonces, lo que queremos verificar en este proyecto es si realmente importa tanto el diámetro. En esta imagen de aquí lo que puedes ver es que por un lado imprimimos una carótida, una arteria carótida, y por otro un análogo de trombo artificial de consistencia dura. Lo que hicimos fue conectar el trombo al sensor y al mismo tiempo insertarlo dentro de la arteria carótida simulando una oclusión parcial. Entonces, para cada experimento que hicimos, navegamos el catéter que queríamos caracterizar hasta llegar a la parte proximal del trombo y entonces aplicamos aspiración mediante una jeringa de 60 mililitros. Al mismo tiempo que inicia la aspiración, este sensor motorizado comienza a desplazarse y al mismo tiempo monitoriza la fuerza necesaria para separar el trombo de la arteria carótida. Entonces, esta fuerza determina la interacción entre los dos elementos y esto nos da la medida de la fuerza de aspiración máxima. Esta fuerza de aspiración máxima me lo medimos para varios catéteres y la verdad es que nos sorprendió muchos resultados porque todas esas fuerzas, todos los catéteres tenían una fuerza mayor a la fuerza teórica. Es decir, que habitualmente los sistemas experimentales, los valores son menores a los ideales. Digamos que la teórica suele ser la ideal y aquí, contradictoriamente, todos los experimentales están encima de la ideal. Entonces, quisimos formular una hipótesis para intentar determinar por qué pasa esto. Porque además de que sigue una tendencia surrealista por lo que se observa contra la realidad, también algunos catéteres, aun no teniendo el mayor calibre de todos, exhibían fuerzas de aspiración mucho mayores a lo que deberían. Entonces, hipotetizamos que los catéteres tienen la punta distal de los catéteres tiene una cierta distensibilidad y esta distensibilidad les permitía expandir su diámetro interior y dar fuerzas de aspiración superiores a las teóricas. Entonces, para verificar esta hipótesis, lo que hicimos fue utilizar la misma fuerza que medimos en los experimentos anteriores, presionando este trombo análogo dentro de la carótida, del catéter, y entonces medimos el diámetro efectivo. Entonces resulta que para todos los catéteres el diámetro efectivo era mayor a los teóricos, a los que ponían en la caja de los catéteres. Eso lo que sugiere es que realmente lo que importa es la interacción entre los catéteres y el trombo y no tanto el diámetro que tiene inicialmente. Por lo tanto, para todos los casos, lo importante es considerar la consistencia del trombo antes que una especificación técnica que solo está en estado de reposo sin interacción del trombo. A continuación, el segundo caso de aplicación que tuvimos en estos sistemas experimentales fue la capacidad de los stent retrievers para prevenir embolias distales durante la trombectomía. En este caso, evaluamos 3 tipos de stents que, además de su propio diseño, difieren en una característica muy importante, que es la punta distal de los stent retrievers. Comparamos Solitaire, que tiene la punta abierta, versus el Embotrap, que tiene la punta cerrada, y este stent retriever nuevo, que no está todavía en mercado, es el Nevanet, que tiene un microfiltro en la punta distal. Entonces, lo que queríamos comparar sobre todo era la capacidad de recanalización al primer pase de estos stent retrievers utilizando la técnica de balloon guide catheter con stent retriever y por el otro lado su capacidad de prevenir las embolias distales analizando las características de las embolias distales después de un pase. Esto fue en el sistema experimental. Conectamos este modelo a un circuito de flujo circulatorio y conectamos 2 filtros que eran capaces de retener embolias distales tanto a la entrada como a la salida y una vez después de cada pase sacamos el filtro del sistema. Este es un ejemplo de cómo se ve el filtro con las embolias distales y analizamos esta imagen para obtener parámetros relacionados a las embolias, incluyendo el contagio total, la medida del trombo mayor, el contagio de trombos que eran superiores a 1 milímetro, ya que consideramos que eran los más relevantes clínicamente, y finalmente el área total del filtro cubierto por los trombos. Entonces,
aquí tenemos los resultados y lo que vimos que aunque no haya diferencias significativas en la capacidad de recapitalización de la primera fase y tampoco en el contaje final de embolias totales, sí que la había en la mira de las partículas que se desprendían y eran captadas en el filtro distal. Podemos ver aquí que cuando hay un microfiltro en la parte distal del stent retriever, las embolias que son mayores de 1 milímetro son menos prominentes en este tipo de tratamientos con este dispositivo, y en cambio cuando está en abierto o en cerrado, los dos tienden a presentar más embolias distales de mayor de 1 milímetro. Misma tendencia para trombos de mayor tamaño de trombos y finalmente también para el área. Y este tercer ejemplo de aplicación de la navegabilidad de los cráteres de acceso distal. En este caso lo que usamos es un modelo de vidrio, dado que en términos de fricción es a que más se acerca a los modelos, a los humanos. Entonces, para este estudio lo que pretendía era cuantificar la navegabilidad de los catéteres de acceso distal y además evaluar las estrategias de navegación comparando navegación sin soporte, navegación con soporte de microcatéter y navegación anclando stent retriever a una arteria distal para después avanzar el catéter sobre el stent. Entonces, en este setup tenemos, como vimos antes, el sensor motorizado que empujará el catéter para avanzar a una velocidad constante mientras monitoriza la fuerza que se requiere para avanzar, y aquí tenemos el modelo conectado a flujo. Entonces aquí tenemos unos vídeos, aquí es una muestra de cómo avanza el sensor y cómo empuja el catéter a su paso. Y aquí tenemos dos polos de un mismo experimento. En este caso es un catéter que avanza sin soporte y, como veis, en el momento que se encuentra con una curvatura pronunciada no logra avanzar y entonces empieza a encontrar puntos de apoyo hasta que finalmente su punta distal se defecta y avanza. En este caso tenemos el ejemplo de un caso contrario donde sí que hay un apoyo y además está anclado con stent y, como podéis ver, apenas toca las paredes del modelo y avanza fluidamente. Entonces lo que queremos evitar es estas subidas de acumulación de tensión y estas bajadas súbitas, que es lo que finalmente podría perjudicar de alguna manera a lo que podría causar daño endotelial. Entonces, estos son dos catéteres diferentes y son diferentes métodos de navegación, y podemos ver que además de una diferencia intrínseca entre diseños de catéteres, también la hay cuando usamos diferentes técnicas de navegación. Ahora, pasando a números, lo que podemos ver aquí es que a todos los catéteres presentan una diferencia tanto entre ellas como entre diferentes técnicas de navegación, y independientemente del catéter, siempre que se utiliza un stent retriever como anclaje para avanzar, la fuerza que se requiere es menor. Y además, centrándonos en el segmento oftálmico, lo que podemos ver es que si utilizamos la técnica de ancoraje, las fuerzas que se requieren para avanzar se reducen un 40%. Y además se cabe destacar que este modelo no tenía el origen de la arteria oftálmica, que suele ser un problema del Leach effect, y en este caso este 40% podría ser mucho mayor en condiciones fisiológicas, en anatomías reales. Por otro lado, en cuanto al diseño, lo que podemos ver es que los catéteres pueden tener diferentes esfuerzos, y lo que podemos ver aquí mediante estos tests es que a unos diseños favorecen la navegación que otros. Y estos diseños son los que tienen el patrón híbrido en su estructura. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yahui. Espectacular. Igual que la presentación anterior, dejamos las preguntas para el final. Ahora pasaré yo presentaré algo que es la robótica. La robótica en el neurointervencionismo. Y esta es una tecnología que ya está disponible, pero no deja de ser que existe innovación en su creación y existe innovación para su aplicación en el futuro. Te explicaré rápidamente. El robot consta, digamos, de 3 partes: el brazo con el cassette,
el área de trabajo, la workstation, y también la parte que une al paciente con el cassette, ¿vale? La workstation, voy a ir rápido, es esta la workstation, tiene 3 joysticks. Estos joysticks te permiten mover el dispositivo, mover la guía, mover el catéter y puedes tener movimientos finos o movimientos más, digamos, rápidos, digamos, más rápidos y con mayor cantidad de desplazamiento. Tenemos una serie de información en términos de movimiento y aquí a la izquierda puede ver el cassette. En ese cassette es donde se ponen los microcatéteres, las microguías y los devices para trabajar. Así es como lo teníamos en el hospital, ahora estamos en obra, en el futuro será diferente. La workstation estaba en la sala de control y aquí pueden ver cómo se ve sobre el paciente el brazo. Y ese brazo, como digo, se une, ahí está David, cómo se une el brazo con el paciente a través de las llaves EMI. Aquí podemos ver un modelo Biomodex. Cuando empezamos a trabajar, trabajamos con modelos y pueden ver cómo se une la máquina con el sistema y ahí está el operador, digamos. Y a la izquierda podemos ver a Ella, nuestra enfermera, que está especializada en el uso del robot, cómo está poniendo la guía o los catéteres en el interior del cassette para poder manejarlo. Hay evidencia detrás de esto. Cuando sale la máquina, hace poco, digamos, podrán ver que hay artículos del 20, 19. Básicamente se hicieron experimentos en modelos, ¿vale? En modelos de Biomodex, como pueden ver, pero el grupo de Víctor Méndez, el 2020, presenta la primera embolización en un paciente de un aneurisma intracraneal, un lateral side, un side wall aneurysm, del tronco basilar. Y luego a partir de ahí salen otras publicaciones con stenting carotidio, con un tratamiento de epistaxis, angiografías. Bueno, son los label todavía, pero empiezan a verse que hay aplicabilidad de esta máquina en diferentes indicaciones. Y por último, hace poco salió un artículo el año pasado en el seguimiento de un año, el seguimiento de 6 pacientes tratados por el grupo también de Víctor Méndez, ¿vale? A través de la experiencia de cardiología, y la experiencia en parte también de Euro, pero esto, información básicamente viene de cardio, sabemos que aporta el uso de la robótica algunas cosas, no tan solo la reducción de la radiación, que eso es evidente porque tú estás fuera, sino también aporta a lo que iremos estudiando en el futuro, la precisión. Especialmente se puede sentir en el movimiento de la guía y en los posicionamientos del stent. Es algo bastante importante que llama la atención y también cambia el paradigma del trabajo. Tú cuando trabajas en tu paciente, sobre el paciente, hay una serie de distracciones que cuando tú estás en el cockpit trabajando, mirando tu pantalla, la información que obtienes de los monitores es mayor. A través de la experiencia de Euro podemos decir que es posible hacerlo, que hay una precisión importante que aportará más y más en el futuro y evidentemente, como digo, lo más evidente es la reducción de la radiación, pero evidentemente abre una puerta muy interesante a poder hacer tratamientos remotos y sin duda algo importante a tener en cuenta es el entrenamiento debe ser del equipo y no solamente de un médico que maneja un joystick. Eso sí que es importante y se ha de tener en cuenta. No es algo que funciona a nivel individual, sino que funciona a nivel de grupo. Esto es tratamientos hechos a distancia en India, separando el cockpit del paciente más de 30 kilómetros. Hizo varias angioplastias este hombre y se han hecho, o sea, es posible hacer tratamientos remotos, lo que pasa es que todavía hay que establecer todo el marco, digamos, legal y también asegurarse que esas conexiones sean estables. Para conseguir este entrenamiento tuvimos que hacer, digamos, una serie de certificaciones, hasta 3 certificaciones para poder ser operador por un tiempo, y también sepan que hay un estudio determinado que fue presentado por Toyota en el SWIFT, en el cual básicamente se trató de la capacidad de la máquina de tratar aneurismas y la seguridad, que ya les enseñaré los datos. Estos son nuestros pacientes que hemos hecho. Tenemos 20 pacientes por hoy tratados con estas características de aneurisma. Compartiré algunas imágenes. Este fue el primer tratamiento, un aneurisma comunicante anterior, pequeño, que lo hicimos con stenting y coils, todo hecho robóticamente. Ahí pueden ver cómo se maneja la guía robóticamente. En el lado derecho pueden ver cómo soltamos el stent. Y aquí podemos ver cómo reandamos el camino dentro del stent con el robot. Bueno, es muy preciso. Eso realmente llama la atención. Estos son los movimientos que hacemos en coiling, ese es el primer coil que pasamos con el robot, y la verdad es que es increíble su precisión.
uno echa de falta o puede pensar que echa de falta el feeling. Es cierto que a veces en algunos momentos puede echar de falta, pero trabajando con soporte adecuado y prestando atención a la imagen, la verdad es que se echa menos de lo que uno piensa. Este fue el control final, yo creo que fue un éxito terapéutico. Este otro caso, flow diverter con derivo, también soltado robóticamente. Este es otro caso, también derivo con coils, pueden ver, con el flow y el coiling de la aneurisma. Este es un caso hecho con coils cascade. El cascade, eso sí lo hicimos manualmente, ¿no? El cascade no es un dispositivo que se pueda utilizar conjuntamente con el robot, y ese fue el resultado. Y por último, no por último, aquí tenemos otro caso, otro derivo con coils, y fíjense que había un Nextel con coils de arriba, que lo habíamos tratado con anterioridad, y nos dimos cuenta durante el tratamiento, cuando habíamos terminado, que estaba abierto, en los coils no habían entrado dentro de la cesta del Nextel, y decidimos entrar también tratando robóticamente aquí, a ver si lo podemos ver. Un momento, aquí. Este es el momento en que el microcatéter pasamos dentro del Nextel, y, bueno, dentro o por el lado, no lo sé muy bien, pero también, como digo, son movimientos bastante controlados. Ese es el control, como queda, pueden ver los coils dentro del dispositivo, y aquí podemos ver, perdón, sale un audio, un tratamiento de un aneurisma de segmento cavernoso con coils de penumbra, los coils gruesos con un balón remodeling, y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Aquí tengo otro aneurisma comunicante anterior, un white stenting realizado, es el momento que abrimos el stent. Es muy fácil, la verdad es que la precisión es muy buena. Este es el control final, aquí lo pueden ver, y la verdad es que es bastante fantástico. Este es un aneurisma, también un aneurisma difícil de entrar. En la entrada costó un poco con el robot, lo hicimos con Cascade, y el control final lo pueden ver aquí, buen control. Otro caso, pueden ver coils y derivo. Este es el momento en que me parece que pueden ver cómo los coils están dentro, y también el momento de la liberación del derivo, muy controlado, ni siquiera tenemos soporte distal allí. La verdad es que fue, es muy preciso, llama la atención. Y este es un caso de surpass, también el momento en que sube el surpass, y pueden ver que la verdad es que es muy controlado. A pesar de que cambia la anatomía, es relativamente fácil hacerlo, y aquí podemos ver el resultado final. Estos son los dispositivos que hemos utilizado nosotros con el robot, son varios, y la verdad es que, como digo, hemos tenido una buena experiencia. Este es el resultado del estudio. Pueden ver que hay un análisis de 117 pacientes, hay 3 complicaciones, dos de ellas terminan con un stroke mayor. La que terminó sin un stroke mayor fue nuestra, que logramos contener el sangrado del aneurisma, por tanto no está exento de complicaciones, pero en la visión global, estos son los aneurismas tratados, fue un tratamiento seguro, totalmente, si lo comparas con otros trials con coils, son muy similares los resultados. Es cierto que el Core Path, nuestro estudio, tiene un poco más de stent que los estudios que estamos comparando, pero bueno, los resultados son muy comparables, y bueno, evidentemente la conclusión es que es efectivo y seguro, y bueno, tendremos que seguir avanzando. Faltan los follow-ups a largo plazo, pero yo creo que el primer step lo hemos conseguido, demostrar que es efectivo y seguro. El futuro, bueno, el robot tiene que mejorar, tiene que ser compatible con sistemas triaxiales, tiene que tener un rango de movimiento más grande. Tenemos que empezar a trabajar cada vez más en los tratamientos remotos y entender los límites de la robótica, y evidentemente aquí entra la inteligencia artificial, que nos aportará mucho en el futuro. Da un poco de vértigo a veces pensarlo, pero yo creo que sin duda que es interesante. Nosotros ya empezamos a testar esto en hacer trombectomías con el robot. Piensen en el caso de Cataluña. Nosotros trabajamos así, ¿no? Tenemos la mayoría de hospitales en Barcelona, y tenemos 3 hospitales de Spoke fuera, en los cuales está costando tener backup. Tal vez en el futuro nuestro Spoke que llega, podríamos, tal vez no hacer toda la trombectomía, pero podríamos utilizarlo como backup, esta máquina. ¿Y por qué no? No pensando en, o sea, podríamos, estos hospitales, digamos, externos a Barcelona, en los cuales va a costar tener gente preparada, tal vez, como digo, podría ser un gran backup, y no solamente los hospitales fuera de Barcelona, hospitales dentro de Barcelona que pudieran tener problemas para llenar digamos, médicos con expertise, tal vez podría ser
una solución. ¿Quién sabe? Aquí les enseño, aquí tenemos modelos que utilizamos, los que ha enseñado Yahoo, con un sistema de contabilización de embolia, y estamos comparando manual contra el robot. Aquí pueden ver con la trombectomía hecho de robótica, el modelo con un trombo radiopaco, y la verdad también podemos hacer técnicas como el pinching, ¿ves? Pueden ver, y la verdad es que, bueno, de momento es bastante comparable, pero tenemos pocos casos, y también hemos visto que el robot puede ser compatible con el MIDI, la técnica ya que el MIDI, por tener las características que tiene, es muy compatible con el robot. Así que, bueno, es una puerta abierta para el futuro. Y, bueno, quedo pendiente de las preguntas que pudieran tener. Gracias. Bueno, y el siguiente ponente le habrá llamado la atención a vosotros, ya que probablemente es primera vez que tenemos un ponente del calado de Demetrius. Demetrius. Hello, Demetrius. Hey, hi, how are you guys? I'm sorry, I hope my sound is okay. Can you hear okay? Yeah, good. It's wonderful, your sound, Demetrius. Perfect, guys. So, Alejandro, Mark, thank you so much for the invitation. And I have 10 minutes. I will talk about something I have a lot of passion, which is a field that I think will give us a new perspective on how we actually see disease. It's definitely something that will allow us to modify our treatments. And let me know when you see my screen. Let me see here. So I think I allowed preferences. Okay. Am I sharing with you or not yet? No, I don't think you see it, right? Not yet, Demetrius. Okay, let me see here. Okay, let me see. It just asked me to share. Share screen, and then you have to select the screen. I think it's better. Entire screen, okay, and then share. Yes. So it's asking me to go to unlock on the preferences. I'm so sorry about that. Check Chrome. So this is first time I'm using this system here. So I will unlock. Okay. I apologize for this. Alejandro, why don't you continue your talk, and I'll finish this part, and then you let me know. I'll let you know when I'm ready here. Okay. Sorry about that. Okay, Demetrius, don't worry. We will cross over to the next presentation, and then we'll come back to you. Okay, perfect. Thank you. Ahora presentará Germán Gutiérrez, hablará de algo muy diferente, que son en la compra pública innovadora. Nos vamos a cambiar de switch completamente. Yo soy un apasionado de este tema, es un tema complejo, a veces difícil, y un fuerte agradecimiento a Germán por estar aquí. Por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y también por ser valiente a la hora de proponer un tema tan alejado de la temática que se está presentando aquí, ¿no? Porque es una perspectiva diferente a la innovación. Vamos a hablar de la innovación, pero yo creo que desde una óptica un poquito distinta. Creo que tengo la presentación ya compartida. No sé si podréis... Muy bien. Voy a ponerlo en pantalla completa. Bueno, pues, vamos a hablar de compra pública innovadora como palanca para la creación de valor. Y aquí me gustaría resaltar, pues, 3 palabras que están en este título. Primero, compra pública. Segundo, innovación. Y tercero, creación de valor, porque todos están muy interrelacionados. La compra pública, bueno, pues puede ser un instrumento que dificulta la introducción en el sistema sanitario. Yo creo que muchos de nosotros lo padecemos en el día a día, pero también puede ser un instrumento para todo lo contrario, para facilitar. Y me gustaría entrar primero, no en mi opinión de lo que es la innovación, sino en lo que dice la
Unión Europea acerca de lo que es innovación. Esta es la definición que da el marco normativo europeo para innovación. Y creo que es interesante. Si me disculpáis, me gustaría leerlo porque es una reflexión que merece la pena. La introducción de un producto o procesos nuevos o significativamente mejorados, es decir, no solamente estamos hablando de innovación en producto, que incluye procesos de producción, edificación, construcción, un nuevo método de comercialización o un nuevo método de organización de prácticas empresariales con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de la sociedad. Es decir, cuando hablamos de innovación, hablamos de creación de valor y si lo simplificamos al máximo es hacer las cosas diferentes para hacer las cosas mejor, creando valor. Pero el mensaje aquí es, no solamente estamos hablando aquí de innovación en creación de nueva tecnología. Desde el punto de vista de valor, que es el tercer término que estábamos resaltando, yo creo que todo el mundo en la audiencia habrá a estas alturas escuchado acerca del Value-Based Healthcare, que lleva yo creo que en boga ya unos cuantos años. Y en el Value-Based Healthcare, la creación de valor se elige como, digamos, el santo grial, es decir, la meta que está en línea con los intereses, con todos los intereses de los actores del sistema sanitario. Es el elemento que pone en fase todos los intereses del sistema. Y tiene una definición muy sencilla, aunque compleja de conseguir. Son resultados en salud conseguidos que sean relevantes para el paciente, no que mejoren la experiencia del paciente, sino que sean relevantes para el paciente, dividido por el coste de conseguir estos resultados. Y claro, cuando hablamos de valor, esto implica muchas veces la participación de nuevas tecnologías o infraestructuras, pero también, y no nos olvidemos de una forma muy importante, todos los aspectos organizativos y de cómo se engranan los distintos procesos. La combinación de ambas tecnologías y organización de procesos es lo que tiene el potencial de generar ese valor. Porque crear es un tema muy complejo. Claro que se puede crear valor introduciendo una nueva tecnología en el mercado, pero muchas veces los retos del sistema sanitario, los retos a la hora de atender a la población de pacientes, requieren pues una aproximación en el que se engranen eficiencia, motivación de los profesionales, coordinación asistencial, capacidad, es decir, hay muchos elementos que poner en fase y esos elementos que adecuadamente engranados responden, tienen el potencial de generar ese valor, de resolver ese reto, es lo que llamamos solución. Y muchas veces eso se compone, pues, de lo que decimos, infraestructuras, sistemas de información, formación a los profesionales, reingeniería de procesos, etcétera, etcétera. Claro, cuando pensamos en la compra pública y pensamos en cómo nos relacionamos de forma habitual la industria y los hospitales respecto a la relación contractual, la inmensa mayoría de las veces nos estamos relacionando con un contrato de suministros. Y el propósito de un contrato de suministros es muy sencillo. Es básicamente una especificación técnica, un producto que tiene una especificación técnica y una contraprestación unitaria que es el precio. Esto realmente está en la base de que el suministrador, la industria y el hospital realmente sean pues entidades bastante separadas en la práctica. Realmente, muchas veces la industria se nos llena la boca de decir somos partners del sistema, pero realmente cuando la relación se produce a través de contratos de suministro, realmente la industria es un gran proveedor más que un partner del sistema. Y esto es así porque realmente es ilegal aportar valor al margen del contrato. No se puede aportar valor si esto no está reflejado en el contrato. Y un contrato de suministros no refleja esas aportaciones de valor. Las relaciones son estáticas, sin adaptación posible a lo largo del contrato. Si se contrata un suministro por 2 años o 4 años, ya está. No hay nada más que hacer. Eso realmente está dictando las reglas de la relación durante ese tiempo. Los contratos realmente son de corta duración, 1 año, 2 años, y es complejo generar valor con un contrato de tan corta duración.
Desde el punto de vista de industrial, hay una deslocalización del producto. Las empresas como las nuestras, pues producimos en lugares donde la mano de obra sea más barato. Pues nos vamos a países del tercer mundo. Se deslocaliza la innovación. La innovación no está en el país donde realmente se está consumiendo esos servicios. Y además, la compra se considera por el sistema sanitario, por los hospitales, un gasto. Bueno, pues realmente para la innovación, para facilitar la entrada de innovación en el sistema, parece que el contrato de suministro no es el camino más adecuado. El cambio de paradigma realmente viene cuando se cambia de definir lo que se quiere, en vez de a lo que se quiere tener, realmente especificar lo que se quiere conseguir. Un ejemplo muy sencillo es, si tú quieres tener pues música de calidad, tú podrías pedir un CD, pero si quieres realmente lo que quieres conseguir es escuchar música de forma flexible, de calidad, que realmente puedas estar intercambiando géneros, etcétera, etcétera, y se define de tal forma, a lo mejor alguien viene con una oferta como Spotify. Es decir, es mucho más importante para la entrada de innovación definir lo que se quiere conseguir frente a definir lo que se quiere tener. Y esto no es teoría, no es ciencia ficción. Un ejemplo muy concreto que se está produciendo ahora mismo en el Hospital Vall-d'Hebron viene definido por este objeto del contrato. El servicio de abordaje integral del paciente con ictus con la implementación de soluciones digitales innovadoras. Y el objetivo es conseguir una solución innovadora que mejore calidad, esperanza de vida del paciente a través de la creación de un nuevo proceso asistencial y un abordaje integral del paciente con ictus. Con estas necesidades principales: acortar tiempos de diagnóstico y terapia, es decir, especificando lo que se quiere conseguir, mejorar el control del proceso asistencial, seguridad del paciente, terapia personalizada y mejorar indicadores de salud. Fijaos lo distinto que es la definición del objeto del contrato en un contrato de soluciones que está orientado a lo que se quiere conseguir frente a un contrato de suministro que básicamente especifica lo que se quiere tener. En este marco, la de valor es la finalidad. La industria y el hospital ya sí que entran en lo que es una relación de partenariado. La relación es dinámica, es un contrato vivo. Hay innovación a lo largo del contrato. Se permite que a lo largo del contrato pueda incorporarse nueva innovación, incluso tecnológica. La implicación real de la industria en producir esos resultados, que hasta ahora la implicación real de la industria básicamente el proveer de esa tecnología y formar adecuadamente en el uso de la tecnología. Se genera actividad local en la participación de pymes, porque bueno, se requerirán soluciones digitales, soluciones logísticas que probablemente se tengan que recurrir a empresas locales. Y la compra realmente genera por primera vez inversión y empleo y no es solamente un gasto. Luego, cuando se requieren necesidades complejas, hay que recurrir al concepto de solución integrada, que ya hemos hablado anteriormente, de productos, servicios, know-how de las distintas partes implicadas, infraestructuras, sistemas de información. Es decir, aunar necesidades que antes estaban fragmentadas bajo una finalidad última del contrato que requiere esa complementariedad. Una ejecución, además, y con prestaciones bien integradas. No un año hago una cosa, otro año hago otra, ahora abordo esto, sino que realmente todo esté adecuado. Y por lo tanto también flexibilidad a lo largo del contrato para ajustar prestaciones, porque realmente lo que se quiere es impactar resultados. Las prestaciones no tienen por qué estar grabadas en piedra. Lo que tiene que estar grabado en piedra es lo que se quiere conseguir. En este caso se trata de un contrato pues dotado económicamente pues de una forma muy importante. Estamos hablando de un presupuesto de casi 28 millones de euros en una relación contractual de 5 años y los pilares centrales son implementar el One Step Ictus, es decir, cambiar de paradigma al disponer de un único lugar donde el paciente se estabiliza, se diagnostica, se trata. También un nuevo modelo de suministro y gestión de materiales que favorezca la entrada dinámica de innovación.
reingeniería de procesos, de todo el proceso asistencial y también la digitalización del proceso de atención que al final va a facilitar pues, que se recojan los indicadores y se pueda actuar en función de los indicadores que se van obteniendo. Y unos pilares transversales como gestión del proyecto, gestión del cambio, comunicación y visibilidad, que son muy importantes en proyectos de esta envergadura. Bueno, esto es gráficamente lo mismo que hemos comentado antes. Gestión profesionales, formación continua, redefinición de flujos de trabajo, diseño de espacios, los equipamientos, gestión de materiales y dispositivos, soluciones digitales, junto con la colaboración científica y la gestión del cambio. Como pueden ver, pues un proyecto enormemente ambicioso que se tiene que articular realmente a través de instrumentos diferentes de compra pública de innovación. Y esto no es ciencia ficción, esto no es un ejemplo aislado que se da en el Hospital de Valdebrón y bueno, porque han sido valientes y se han lanzado a la piscina. No, esto es realmente una tendencia fuerte ahora mismo en toda la Unión Europea. La Unión Europea está fomentando la compra pública orientada al valor y, bueno, pues como ejemplo, un programa de una de las sesiones de compra pública innovadora. Fíjense en los títulos de las sesiones, de la compra de suministros a la licitación de servicios de valor, compra de innovación, pasar de producto a una solución orientada a resultados, compra de valor como palanca de la innovación. Es decir, realmente estamos hablando de un nuevo paradigma que puede facilitar enormemente la entrada de innovación y ser innovador en sí mismo. Y nada más, el sistema sanitario, yo creo que todos estamos de acuerdo en que necesita una y desde luego creo que se puede aprovechar ese potencial transformador de la compra pública orientada a valor. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Fantástica la presentación, interesante, un campo totalmente diferente para nosotros. Y seguimos con Demetrius. Hi, Demetrius. The micro. You are mute. Demetrius, I cannot hear you because you are You can hear me now. You should be able to hear me now. Okay, yes, good. All right, so now you have my screen. Let me see here. Can you see my slides? Yes? Yes. Okay. All right, Great. guys, without wasting too much time, I really want to share this with you. So these are my collaborators. I wanted to share and acknowledge them. As you know, vascular disease is a big deal. We have a lot of, in terms of number of cases for cardiac, neuro, and peripheral, it's extremely dominant in our population worldwide. So understanding the blood vessels and seeing this in the best view possible is not only important anatomically, but also physiologically. So what I'm about to talk to you is a way to do intravascular imaging, looking at without having too much limitation on size of the vessels, also not having limitation on clearance of blood. This OCT technology is called optical coherence tomography, is a way to image the blood vessel using a light source that travels inside of the blood vessel. So when you obtain the image, you have to clear the blood from there. And to do that, the fastest the way you pull back the light through the catheter, you have a better way to get your images. So this is what we're talking about. High frequency OCT is an improvement to the current OCT systems on size, a smaller size. You have a better, faster pullback, as well as you have the ability to obtain FFR, which is the ability to measure basically flow in different parts of the system. So look at here. If you have anatomy and physiology data, you will be in a different level than all the devices available currently in the market. So the first, the concept of IVUS, you may have heard, is using ultrasound
to measure, to see the anatomy. This one you don't need, in IVUS, you don't need to eliminate the blood. You can actually obtain the image through the blood. X-ray is what we do every day, but we have limitations on both IVUS and X-ray to see the details that we need to see, but also the IVUS is very difficult to do in the brain and the blood vessels. So OCT, HF, OCT, and now you combine with that physiological data with FFR, I think we have something that's really exciting. So this is now, there are two lines. The first one I approve is cardiology, and it's clear in Japan and the United States. And this is it's called VIS-RX. And then there's this product that's going to be the first time for neuro. It's called VIS-M. And so we're going to talk about the system, but this is really the most important maybe slide to understand why this is an incredible innovation. Look at the catheter size. We are currently using 2.7 French for OCT, but it's going to go to 1.8 French. This is huge. Then the other part is the amount, the speed, and the number of images you can obtain in a longer pullback. So you can pull 100 millimeters of length that can cover most of the disease that you need to see, can allow screening of the media or the blood vessel for any type of diseases you may have in the blood vessel wall that we just don't have visibility. Think about a lot of inflammatory disease and things that we just don't know what's going on. It's really interesting that you can get that length and as well as depth. We'll talk a little bit about that. So you can see actually beyond the blood vessel too. This is the expanded indication. So the current Dragonfly is intended for vessels 2 to 3.5 millimeters. Now we're going down to 1.3 to 6 millimeters. So it's a big improvement on the ability to visualize these vessels. So this is how this works. You have your Siemens or GE Angel Suite. It actually projects. You have on the side of your table the console is connected to that, so you actually have your catheter in the body, and then you just plug into the unit that is connected to a console, so you'll be able to have this integrated with your Angel Suite, and it's relatively easy, plug and play once you get the catheter position. So I'll show a little bit of the workflow. This is a reference if you'd like to see this paper we published in Stroke with the group from UMass, and it was very, I think it helps a lot to understand where this field is going. This is a cadaveric illustration of how the light source travels inside of the basilar artery, and you can see how it's really, you've got to clear the light. But then look at the images on the right side. You can see the intima, the media, the adventitia is a histological image of the blood vessel. You're talking about 15 microns of resolution. And this is what it takes. You have the console and then the VIS-M catheter. This is how this looks. Just in the bottom, this is a wire that the 14 wire is a very common thing we use. So that this is not very different than we're used to navigate in the brain vessels. So the only issue is that this is the OCT wire is not very navigable. So we need to deliver with a microcatheter, usually a 17 microcatheter, and then we place the OCT wire inside or catheter inside of the microcatheter. So that would be the best way to deliver this, but it's definitely doable and extremely safe from our initial evaluation of this. So this is VIS-M. You can see the structure of this. So the big difference here is that you do lose position. So you place your microcatheter and then you deliver the OCT system inside. You remove the microcatheter, and when you pull back, you lose your access. In the past, the Dragonfly would stay in position and light source would travel inside of the catheter. You would stay in position, but that makes a much larger profile. So with this, you have a much smaller profile because you just pull back the lights. You don't need to have actually the whole system staying in position. You actually just pull the light source back. And this is a little bit of a picture with more details and more time we can go over if you have questions. Now, what is new about this? We talked about the 250 images per second.
you get a resolution 10 to 15 microns, and you have also now a diameter. You can look beyond vessels up to 7 millimeters inside. So if you have an aneurysm, potentially you can look at the wall of the aneurysm. If you have a, if you look in the subarachnoid space, you could look outside of the blood vessel with this resolution on this length. So this is how this looks like. This is a video demonstrating you're basically getting access. There is a stent. This is actually the actual 1/4 of the speed. But look at this. You place your wire beyond the device, you pull back, and the image on the right side here is actually when you see the opposition of the stent against the wall. But you see that by having a fast pullback, you just need to inject the contrast, and you can image like almost like a a big length, more than most of our devices, and you are injecting contrast very much for a brief period of time to clear that. This is one of the main issues with Circle Willis, is that blood comes from different parts, and you can have blood contaminating your view if you don't have that clearance. But the faster your pullback, the better. Now, I think this is a very important part of this. You can see the catheter in the lumen of the artery, and then you can see some of the side branches. You actually can see clot going into a side branch. Sometimes if you catch the movie, you can catch that right in time. And this is some of the resolution that we see. Where we see FOCT working, we think pathology catheterization, characterization is going to be very key. Device sizing is going to be very important. So it obtains very good sizing of the vessel. It also allows to understand and monitor the acute and chronic response of any treatment. So if you use biodegradable stents, or if you use a surface modified device, you actually can see how those devices are over time behaving in the body. So it's really a key part to evaluate in a histological way how surface modified device or drug-eluting devices or biodegradable devices are behaving. We can also potentially look for outcomes and prevent complications by having a better visualization. I'll give you a few examples of that. This is a case of severe tortuosis. This is an animal model showing that if you can navigate and still obtain imaging, and this is the pig model on the arm of the pig, you create a very tortuous anatomy, and this was not able to be done in the past. By the time you did all these curves, you would not be able to obtain imaging. The other aspect of this, if you compare angio suite, the X-ray image in angiography suite compared to OCT, a different level when you see opposition of in this angiogram, it looks like the stent is well opposed against the vessel wall. But if you do OCT, you actually can see that the device is not well opposed. And the amazing thing is that you can overlay that to the angio, so you can bring a balloon and angioplasty on the places only that there's malopposition, which is really a big difference. Now, you all may know that if you don't have a good opposition of your flow diverter, you may have thromboembolic complications. The other comparison we made is using the DynaCT or VasoCT. The image is extremely, this is actually considered sometimes a gold standard for wall position, but clearly there's room to improve. And today you can see that the opposition is not, as you know, the vessel, the cylinder, the tube is not symmetric. It has variation in the size of the vessel. So be able to adapt to that, the OCT is probably a much better way to do that. Also, you can evaluate for endothelialization. You can see this is now going across a branch. You can see how the endothelium forms over time over the branch area where the stent, the mesh of the stent is. You can actually follow that over time and see the difference between surface modified devices or not. This is how clot looks. You can do a 3D reconstruction of your OCT, so you don't have to have only these axial images, but you can make a 3D reconstruction, and you can see the degree of clot. You can actually measure how many microns the stent is away from the artery, and then in some cases you may consider, if you're more than 200 microns, you may want to do an angioplasty. If you're less than that, you may not need to touch up. All these things, I think, is interesting knowledge. These are flyby, so you're just traveling in a 3D reconstructed tube, and you can see now
areas where the clot may be more present, if you need to use a 2B, 3A, and so forth. This is the one that I was talking in relation. This is work by Matt Kunis on how, if you place a web device, you could predict if this aneurysm was going to heal or not, if the apposition, if there was an exposure of the web into the lumen, or if there is actually a protection of the neck. So if the web was covering completely the neck, and this probably applies to contour device, to all these devices, the neck bridging devices, if you have a good apposition, you get a picture prior to deployment, you can reposition the device. And then I think this is one of the first devices that we saw that there was a correlation, at least in the animal model, that if you had a better deployment adjusted by OCT imaging, you could actually have a good outcome by predicting occlusion of that aneurysm on the line. This is a huge area. We have a deficit with defining intracranial stenosis. What kind of plaque are you dealing with? Fibrotic, necrotic plaques. This is an area that for us to do better, likely we need to get more information to see which disease we need to treat and which we should not treat. Next steps, we are doing the first man neuro case. This is coming up. This is the group that is working with that now. And Giovanni has been the engineer behind all this, very much, you know, we have to be thankful for him to develop this project. But these are some of the setups, the techniques, how we're connecting the pullback. So you can see the microcatheter, and you can see how that pullback is done. There are different ways to do this. You pull only the wire, pull the microcatheter. There are different setups, and the injection rates too are also here. I'm not going to go in details this now. You may be familiar, there's a company named Ankyras that does a lot of simulation devices. I do think that OCT will be the ground truth for how you do simulation of devices, because you can actually see the devices after they get deployed and see if the model that we predicted is actually accurate or not, because you can see the struts of a web, for example, and then calculate that. This is a recent work by the UMass group looking at the subarachnoid space. This is a spinal artery, and you actually can see the trabeculae of how the CSF is navigating outside of the blood vessel. So you're now looking, this is basically spinal cord dura. So you're looking actually now beyond the blood vessel, which is basically images never seen like this before. Angioscopy can do something like this, but this is here basically available to us in very soon as we get this approval process going for neuro. So the neurocatheter is available. I'm sorry, the cardiac catheter is available. The neurocatheter is to come. There's a difference a little bit in profile there, which is good for neuro. But the other part that I wanted to talk to you is this issue of how we identify and all this information that will come. We need to have AI to be able to interpret the images. So all the images are going to a cloud, and then you segment that automatically as you're doing the pullback. And then you spit out for you reports like where are the struts located. You can identify that now automatically. You can do a 3D. You can measure what is the true lumen of the vessel. You can measure what is plaque, the thickness of the different layers of the artery. This all is going to be done by AI, basically. You really imagine that the amount of information that comes out of these pullbacks is incredible. And this is really the way this is going to go. I believe that now you have the image with OCT, you have the FFR information, and the AI connected to that will really be an important innovation to what we do. So there is now some reimbursement for the treatment of using OCT in cardiology. So I think this will be also a huge incentive, at least in the United States, for the use of intravascular imaging for all the reasons I discussed. I do invite everyone, si tiene la posibilidad de venir a WNC en Brasil, en Río de Janeiro, en abril 11 a 14 de 2023. Es un encuentro que estamos con mucho, para mí, Ricardo, Víctor, Raúl, retornamos a nuestra casa y nos gustaría mucho de recibirlos ahí. Nos encontramos en WNC si posible. Gracias por la oportunidad. Chao.
Okay, amazing imaging, Demetrius. Thank you for sharing your experience. And we have a little time, just a minute, to ask some questions. Isa, she has collected the question. Please go ahead. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, me ha tocado un poco la parte divertida de las preguntas. I would first start with Demetrius. Gustei muito da sua apresentación. Well, I was wondering, first, I think this technology is impressive, it's amazing. And I was wondering if we can use OCT to get predictors of aneurysm growth, for example, in order to, in small aneurysms, to decide when to treat it, if do an early treatment, or I was wondering that, yeah. I think it's a great question. I do feel that we're going to be able to map the blood vessel for media weakness. So like the thickness of media, the layer will maybe predict if aneurysms can develop, so we can monitor that area. I think that the other issue is by having flow FFR measurement, we can actually see also the stresses that are happening in certain bifurcations potentially. This is all stuff that it's a possibility. I don't know yet, but I feel that this could be very helpful. Now, growth of aneurysm, I think that it can be done, but the limitation is you have 7 millimeters radius. So you need to just be aware if the aneurysm is much bigger than that, we may not be able to see with current technology. That's the only thing, you know. And but for sure, the sizing, yes. Now, the biggest argument is always that this is an invasive way to do it. You have to place the catheter in the anatomy to be able to see it. And I think we need to find out what are the conditions that is worth to do that. But the decreasing the profile and making easier access for us is the first step to make the safety of this more and more and expand the indication. Thank you. Bueno, a continuación alguna pregunta para el resto de ponentes. Primero con Pera. Muchas gracias por tu presentación, ha sido muy interesante. Hay una pregunta del chat de Carlos Pérez, a la pregunta que ha hecho a las 5:21. Él plantea, ¿se podría valorar la angulación, por ejemplo, de una CM ocluida ayudándose de colaterales o hiperdensidad del trombo? ¿Sería útil de cara a elegir la técnica óptima? Sí. Nosotros, de momento, lo que tenemos más madurado, lo que he presentado, sobre todo hasta las arterias cervicales, pero sí que llevamos ya un tiempo también trabajando con cerebrales. Y lo que nos encontramos muchas veces es que pues, las colaterales sí que permiten ver arterias más distales que la de M1. Estamos utilizando, de hecho, este factor para ver si podemos localizar de alguna región de interés para después segmentar el trombo. Así que sí que creemos que hay información ahí sobre que nos puede permitir quizá estimar la angulación de la M1. Después, como hablas también, la hiperdensidad del trombo podría ser una posible vía, aunque en nuestra experiencia suelen ser pocos casos en los que el trombo se ve lo suficientemente bien como para segmentarlo y poder estimar así pues, la angulación de la M1. Y otra posibilidad que también contemplamos es la asimetría con el lado opuesto. Entonces, bueno, con todo ello, pues sí que se podría desarrollar algún método de estimación de esta angulación. Y bueno, creo que sería cuestión de mirarlo y ver qué tal de fiables son pues, estas metodologías, pero sí que el framework que tenemos montado nos permitiría pues, intentar mirar esto de manera bastante sencilla. Bueno, yo también tenía una pregunta o un comentario. Me gusta mucho el tema de la radial y como estabas comentando que estabais viendo un poco aquellas tortuosidades que podrían dificultar, ¿no?, un acceso femoral y que, por ejemplo, para nosotros en la decisión del acceso vascular es muy importante, no podríamos decidir ir por radial. Claro, yo me pregunto, ¿no?, que lo que estamos haciendo un poco, ahora es verdad que está saliendo mucha tecnología para la radial cada vez más, pero estamos adaptando muchos catéteres de la femoral. Entonces, ¿qué me asegura a mí? Que es lo que yo me planteo, ¿vale? Sé que la tortuosidad por femoral es compleja,
pero tampoco voy a asegurar el tiro si no hay un cambio en el paradigma de cómo asumimos, ¿no? De cómo orientamos la radial y cómo desarrollamos la tecnología por radial. Y no sé si has hecho o te has planteado dentro de tu estudio un poco también valorar cómo es el comportamiento de, bueno, directamente plantearte la radial como primer approach y ver el comportamiento de los distintos catéteres o en relación a la tortuosidad, que esto sería una cosa, bueno, entre Yahoo y tú, un poco más relacionada a los dos, y un poco para dirigir la tecnología hacia dónde tiene que ir por esta vía de abordaje. Sí, eso es algo que, de hecho, en una parte inicial del proyecto contemplamos como algo atractivo de añadir en este proyecto, ¿no? Nosotros íbamos más en la dirección de, pues, además de predecir qué pacientes van a ser complicados, intentar predecir tiempos, pues mirar también de hacer propuestas sobre qué dispositivos podrían ir mejor en un caso concreto, basado siempre en la experiencia que se tenga con catéteres en el pasado. Y aquí, pues bueno, el marco que tenemos nos permitiría incluir características, ¿no?, de los diferentes dispositivos, por lo que sí que es algo que nos parecería interesante estudiar en un punto más maduro del proyecto y por qué no luego pues hacer ingeniería inversa, ¿no?, y poder proponer pues qué catéteres con qué cualidades no podrían ser interesantes. De momento creo que aún nos queda un poco para poder tener pues, criterio más en este sentido para poder incluir estas cosas, pero desde luego sí que es algo que sería muy interesante. Muy bien. Vale, pues ahora le toca a Yahoo una pregunta de Antonio, que aunque está de vacaciones, está aquí pendiente de nosotros, no nos abandona. Pues ha hecho una pregunta a Antonio a las 5:54 y pregunta: ¿qué factor crees que es el más importante relacionado con el dispositivo para una aspiración efectiva? ¿Calibre, consistencia, ausencia de colapso de la punta del dispositivo? Creo que no puedo escoger uno de los factores, por lo tanto lo que voy a hacer es ordenarlos en factor de importancia. Creo que lo prioritario es que no se colapse por la misma presión, porque si se colapsa en algún punto ya no hay transmisión del vacío, de presión en vacío, por lo tanto no hay aspiración. Entonces, esto Antonio menciona en la punta distal, pero realmente es algo que podría pasar en cualquier parte del catéter si hay una deformación en forma de acuadamiento, de kinking, entonces no habría tampoco transmisión de presión. En ese caso, supongo que lo más común es que sea punta distal y entiendo que podría hacer referencia a Sofía, porque justamente Sofía en la punta distal su diseño es algo distinto al resto de catéteres, justamente para optimizar su navegación. Entonces, lo que termina pasando es que es propenso a colapsación. Entonces, entiendo que para mí este factor sería esencial, es un factor de diseño. Hay que escoger entre navegación o aspiración. Y realmente lo que pretende este estudio es poder dar una solución a que realmente lo más importante no es calibre, que aquí va el segundo factor, ante el desconocimiento de cómo es el trombo, ante el desconocimiento de cómo es la consistencia del trombo, y teniendo en cuenta que la mayoría de trombos siguen siendo tipo Brando, ricos en eritrocito, entonces el calibre sigue teniendo mucha importancia, pero ahora que hay tecnologías emergentes como Samson, la guía que puede detectar la consistencia y la composición de los trombos, el hecho de poder predecir la rigidez de los trombos también nos da una información extra sobre qué tipo de catéter sería ideal. Entonces, en este caso, si es un catéter rico en fibrina y que tiene una rigidez mayor, podríamos escoger, en lugar del catéter con mayor calibre, podríamos escoger entre los que tenemos en el armario, pues el catéter que tiene mayor capacidad de distensión, por lo tanto, su capacidad de dilatarse al expandir, al interactuar con el trombo si es rígido. Entonces, respondiendo la pregunta en breves, primero es la resistencia al colapso, que viene determinado por el diseño. El segundo sigue siendo el calibre ante falta de tecnologías para determinar la consistencia del trombo y finalmente la misma consistencia del trombo. Muy bien. Pues yo tenía alguna pregunta más, pero creo que ya estamos llegando al tiempo, así que voy a dejar a Alejandro si quiere hacer algún comentario así para finalizar. Es que ha sido, bueno, una charla muy interesante, dan para mucho. Sí. No, yo en 30 segundos, Germán,
¿cómo podemos acercar lo que tú has presentado a la compra pública innovadora a nosotros? Para mí y para mucha gente que me rodeó fue titánico todo esto. ¿Cómo puede ser algo más fácil, user-friendly? 30 segundos si puede apuntar algo. Por favor, Germán. El micrófono, creo que lo tienes que ver. Ahora, lo primero, la mala noticia. La mala noticia es que no es fácil. La buena es que realmente básicamente es encontrar ese interés, encontrar realmente cuáles son los retos, pensar en cuáles son los retos que se quieren afrontar, pensar con una mentalidad de factibilidad y a partir de ahí, pues realmente hay que pues contar con las personas que saben de esto, que llevan años trabajando, entrar en contacto con ellas y realmente llevar una relación que poco a poco se den los pasos adecuados para ello. No es fácil, hace falta movilizar a muchos actores del sistema sanitario, pero también hay mucha gente que está dispuesta a moverse en esa dirección. Hay ayudas públicas, hay mecanismos para realmente el encontrar convocatorias que ayuden a dar esos primeros pasos y bueno, es una cuestión primeramente de voluntad. Pero es importante realmente a pensar en esos términos de pensar en lo que se quiere conseguir, no lo que se quiere tener. Vale, entendido. Y muchas gracias a todos por la participación, gracias Isa por las preguntas y gracias a todos por asistir y participar. Estamos terminando en hora, lo cual es bueno. Y nada, nos vemos en la siguiente sesión y ya tendremos a Antonio de vuelta para amenizar esto. Siempre es difícil igualarlo, pero bueno, lo hemos intentado, ¿vale? Venga, cuidarse mucho y nos vemos. Hasta luego. Hasta el próximo Combine. Chao, chao.